Hola mis madres, hola mis hermanos, mis hermanas. Llegamos a la final, a la cápsula guadalupana número 12. Y con esta cápsula concluimos este proceso que nos comprometimos a hacer juntos a lo largo de todo este tiempo. Y concluimos con este tema importante que es el acontecimiento guadalupano, como ver el acontecimiento guadalupano como un paradigma de nuestro ejercicio y de nuestra misión y de nuestra tarea en la iglesia. Un paradigma es eso, es un modelo, una forma, es un estilo, es un ideal, es una práctica que se nos muestra en todo paradigma, se nos muestra como algo que debemos de tomar sí o no en cuenta siempre. Y este paradigma de Guadalupe, del acontecimiento guadalupano, ha servido para ti y para mí a lo largo de estas 12 cápsulas para poder llegar a este momento en el que estamos llegando al final, en el que la pastoral de la iglesia pues es ese lugar del ejercicio de nuestro encuentro. Es ese ejercicio que nos haga construir y hacer de la iglesia una casa y una escuela de comunión. Pues bien, a lo largo de las cápsulas guadalupanas que hemos desarrollado hasta hoy, hemos apreciado todo el potencial evangelizador que encontramos en el acontecimiento guadalupano. Hemos hablado aquí del acontecimiento de guadalupano como un acontecimiento de inculturación. Hemos hablado del mundo indígena, del mundo nuevo creado por el encuentro de estos dos mundos, el mundo de los españoles, el mundo de los indígenas, especialmente en el Valle del Anahuac. Esa evangelización que es una evangelización fundante, que es punto de partida, que es modelo, y que pues sintetizaremos también aquí en esta cápsula del día de hoy. Hemos hablado de Guadalupe como un diálogo entre la fe, la creencia, la cultura. Hemos utilizado una pedagogía, entendida la pedagogía como ese acompañamiento de María de Guadalupe a través de un diálogo entre la fe y la cultura. Hemos descubierto algunas actitudes, algunos medios a través de los que podemos encontrarnos a través de este misterio del acontecimiento guadalupano, no solamente como una doctrina, como una teoría, sino que hemos visto actitudes que hay que tomar en cuenta, como el consuelo, como la cercanía. Hemos descubierto al santuario como una de las experiencias fundamentales que nos ha dejado María de Guadalupe para que podamos descubrir en el santuario, en la villa, en la Basílica de Guadalupe, en los templos cercanos a nuestros hogares, a nuestras casas, que no solamente son lugar de peregrinaje, sino que son lugares de encuentro donde nos encontramos con Dios y entre nosotros. Entonces hay que buscar en eso esa pedagogía de María que nos ayude a encontrar actitudes, que nos ayuden a descubrir qué es lo que somos y qué es lo que tenemos que hacer. Hemos descubierto a Juan Diego como un interlocutor preponderante, como un modelo de lo que significa ser un discípulo misionero. Y llegamos pues a este último ejercicio donde, a manera de síntesis, aplicando los elementos que hacen de dicho acontecimiento guadalupano un paradigma para nuestra actividad educativa en el colegio desarrollamos, en la comunidad en la que estamos, evidentemente una actividad educativa que tiene una misión guadalupana y preponderantemente y plancartina, porque ese es el deseo de la devoción que tuvo nuestro padre fundador José Antonio Plancarte, y que la devoción de José Antonio Plancarte que tuvo a Santa María de Guadalupe pues no la transmitió a nosotros, que somos instituciones que se inspiran en el carisma guadalupano plancartino, que vivió, testimonió y nos dejó para nosotros el siervo de Dios José Antonio Plancarte. Nos proponemos el objetivo en esta última cápsula de descubrir, por tanto, en el acontecimiento guadalupano un modelo de acción que ilumine
renueve 3 cosas: la pastoral profética, el anuncio; la pastoral litúrgica, la celebración de la fe que hemos recibido y que hemos recibido el anuncio y que a través de la celebración de la fe vivimos, actualizamos y compartimos; y la transformación, tercero, social de nuestra realidad. Se nos anuncia, se celebra para que podamos salir al encuentro con nosotros y transformar nuestra vida, promover nuestra vida y promover la comunidad. Ese es el objetivo, pues. Parto de un documento que ya hemos citado en otras ocasiones y que es este encuentro de los obispos en Aparecida, Brasil, que es la última reunión que han tenido los obispos para poder analizar precisamente los desafíos, los paradigmas que se nos presentan ahora a propósito de la evangelización, a la nueva evangelización, y los obispos de América Latina o de América Hispana, más propiamente dicho, pues nos ayudan a descubrir cuáles son los caminos. Pues bien, los obispos en Aparecida, en el número 269, nos dicen que María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo, formadora de misioneros. Ella, así como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento guadalupano presidió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu. Desde entonces son incontables las comunidades que han encontrado en ella la inspiración más cercana para aprender cómo ser discípulos y misioneros de Jesús. Con gozo constatamos que se ha hecho parte del caminar de cada uno de nuestros pueblos, entrando profundamente en el tejido de su historia y acogiendo los rasgos más nobles y significativos de su gente. Los obispos reconocen que a partir del acontecimiento guadalupano se inició como una experiencia fundante en un proceso que ha llegado hasta nosotros, donde ese acontecimiento ha entrado en lo más profundo de la historia de cada uno de los pueblos, no solamente el pueblo mexicano, donde ahí podemos encontrar rasgos de nobleza y de significación para nuestros trabajos y quehaceres pastorales. Por lo tanto, pues, a partir de esto que nos dicen nuestros obispos, enfrentemos esta primera realidad. Una pastoral que nace de Santa María de Guadalupe, del acontecimiento guadalupano, tiene una connotación misionera y también una connotación de inculturación. A lo largo de todas estas cápsulas hemos reflexionado desde y con el Nican Mopogua. Aquí lo hemos citado, lo hemos leído, lo hemos reflexionado, hemos compartido algunas ideas a propósito de el Nican Mopogua, y hay que identificar que ese Nican Mopogua viene a ser, en este sentido del paradigma guadalupano, de esta pedagogía, como el libro de texto. Y el libro de texto de la evangelización de toda la iglesia son los evangelios, pues el Nican Mopogua es el evangelio mexicano, es la buena noticia donde la Madre de Dios actúa como portavoz para el pueblo, a quien le muestra el rostro amoroso del Creador. Ahí podemos encontrar en expresiones que hemos reflexionado aquí: no estoy yo aquí, que soy tu madre, que no estás bajo mi regazo, quiero que se me erija una casa, soy madre de compasión. Todas estas realidades pues brotan de este libro de texto que es magnífico, que es la buena noticia del evangelio mexicano, que podemos encontrar en el Nican Mopogua. El Nican Mopogua pues nos ha evidenciado que el evangelio tiene algo que decir a la cultura y el lenguaje de cada tiempo, sin perder la identidad de lo cristiano. Es decir, se toma, no se sincretiza, no se mezcla, no se rebaja, sino más bien se incultura, es decir, lo que ya existe se llena de evangelio, se llena de buena noticia, se le reorienta, se le evangeliza y se convierte esa realidad nueva que ya tiene características antiguas
pero que ya se propone como algo nuevo, efectivamente porque la ha tocado el Hijo de Dios, la ha tocado la experiencia del Evangelio, y entonces lo que ya se había experimentado se renueva a la manera de Jesucristo, no se pierde nada, sino que se impulsa y se lleva a perfección lo que se tiene ahora desde la perspectiva del Evangelio. Eso es la inculturación. El Evangelio se hace Nican Mopogua en México con una cultura y con un lenguaje del tiempo de los comienzos de la evangelización, pero que puede resonarnos y nos ha resonado a lo largo de todas estas charlas hasta el día de hoy. El Nican Mopogua, en el acontecimiento guadalupano, nos enseña que evangelizar es penetrar en el modo de pensar, la filosofía, la mentalidad de los pueblos que originalmente existían en estas tierras. La manera de pensar, la manera de vivir, la manera de ser de la gente, y nos invita a descubrir, nunca destruir, los valores que encierran su cultura. Más bien elevar, perfeccionar, evangelizar. El Nican Mopogua invita a los interlocutores a ser corresponsables de dicha misión. No solamente él lo hizo a través de gente connotada, sino a través de un discípulo misionero, San Juan Diego. Esa pastoral, que es una pastoral misionera e inculturada, con características inculturadas, es una pastoral que hay que pasar ahora nosotros, los descendientes o los cristianos del día de hoy, a pasar de una idea, de una pastoral, de un ejercicio de pastoral de conservación, de así siempre lo hemos hecho, no puede ser de otra manera, a abrirnos a las nuevas realidades, a los nuevos desafíos, a los nuevos, la nueva cultura que se nos propone, que ahora es más globalizada, que es más digital, que nos ofrece nuevos valores que a los que hay que llegar con el Evangelio y estar dispuestos a llegar a todos, como lo hicieron los españoles, que trajeron una nueva noticia que se caracterizaba por asimilarla, acomodarla y adaptarla al principio. Pero cuando entra a Guadalupe, se transforma ese proceso de asimilar, adoctrinar, de acomodar, de adaptar, a promover una indigenización, una inculturación, es decir, encarnarla en la realidad. Y esa encarnación es integrando la compenetración del Evangelio cristiano en la cultura del mundo nuevo. Esa es la pastoral de la cristiandad. En español lo centraba en las parroquias, en la autoridad del clero, replegada a lo netamente sacramental. La pastoral de Guadalupe es una pastoral misionera de puertas abiertas, en la que participamos todos, que todos tenemos una tarea, que todos somos discípulos misioneros, que somos una comunidad, que somos un pueblo, que no somos una pirámide en donde hay unos arriba y otros abajo, sino que en la que todos somos familia, en la que todos tenemos una tarea que viene directamente a cada uno de nosotros, que sí está y tiene que ser descentralizada del templo como lugar de principal de evangelización, sino que el templo, como lo hemos visto también aquí, a propósito del santuario de Guadalupe, sí es un lugar al que podemos acudir, donde nos podemos encontrar todos, pero salimos del templo y volvemos a nuestras casas, a nuestras comunidades, porque el templo tiene esa doble dimensión de lugar de encuentro físico, de la asamblea, de la comunidad, de la iglesia, en donde nos han enseñado a ir a la iglesia, pero también ahora hay que recuperar en nuestra vida el ser iglesia, no solamente ir a la iglesia, sino ser iglesia, comprometidas principalmente con los pobres, con los marginados, buscar y estar al pendiente de los que nadie busca, tender la mano a los que nadie tiende la mano, principalmente como lo hace Dios, que nos tiende la mano a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hacer del acontecimiento guadalupano una pastoral profética, no solo doctrinal,
sino que es una pastoral profética, es el anuncio de Jesucristo, el Evangelio al mundo de hoy, de manera integral, pero también de manera liberadora. Liberadora entendida, como lo platicamos aquí, como promover toda la persona y promover a todas las personas. El desarrollo personal, el desarrollo comunitario, reconstruir el tejido social que nos hace ser a cada uno de nosotros portadores de esa buena noticia en las realidades del mundo presente. Eso significa ser una pastoral profética, un anuncio integral. Todo lo que le importa a los seres humanos nos importa en el anuncio evangélico. Nos importa todo lo que es el hombre, nos importan todos los hombres de todos los lugares, de todas las condiciones, para que podamos crecer juntos, desarrollarnos juntos y liberarnos de todo aquello que nos impide ser hermanos, que nos impide ser comunidad, que nos impide ser portadores de una buena noticia, de un reino de Dios en un mundo que vino a traer Jesucristo y que nosotros podemos encontrar en el acontecimiento guadalupano. Ya que evangelizar es la misión esencial de la iglesia. La iglesia existe para eso, la comunidad existe para eso. Nosotros somos cristianos para eso, para llevar la buena noticia a los demás, para evangelizar. A través de la misión profética de anunciar se propone primero despertar la fe de las personas y segundo, descubrir el sentido de Dios y revelar la perspectiva cristiana del proyecto humano. Es hacer el proyecto de Dios en nuestra vida y testimoniarlo y construirlo en las comunidades. Suscitamos y despertamos la fe a través del anuncio profético, pero también empezamos a hacer estructuras, procesos que nos ayuden a hacer el proyecto de Dios cada vez entre todos los seres humanos para que el hombre sea cada vez más humano. Esta evangelización es integral, con una catequesis adecuada y una reflexión sobre la relación y actuar de Dios en nuestras vidas y comunidades, el impacto que tiene Dios en nuestras vidas, el impacto que tiene, el efecto que debe de tener, el impacto de Dios en nuestras vidas, que no se debe de centrar en una relación Diosito y yo y Diosito, sino principalmente que nos haga no pensar que no me importa este mundo, que el mundo ruede, estando bien yo con Dios, no me importan los demás. No, que hay que evangelizar integralmente, catequizar, reflexionar sobre esa relación con Dios, pero también cómo hacemos presente el reino de Dios en las comunidades. Es la tarea del anuncio profético, y el acontecimiento guadalupano pues ilumina la pastoral profética, ya que pone en evidencia la efectividad de la evangelización integral, liberadora, compartida con aquellos que manifiestan el deseo de escuchar y cumplir su palabra, como Juan Diego, como Bernardino, como el obispo, cada uno en su realidad, los servidores del obispo, y a partir de ellos los demás servidores y que vivieron y experimentaron el acontecimiento guadalupano que ha llegado hasta nosotros. Por eso el acontecimiento guadalupano, en este paradigma de evangelización, encontramos en el acontecimiento guadalupano un evidente ejemplo de cómo la evangelización integral y liberadora puede ser efectiva. Y aquí lo hemos analizado a lo largo de estas catequesis o estas cápsulas. De hecho, el acontecimiento guadalupano destaca algunos rasgos proféticos, tales como hablar con claridad de pensamiento, conmover el corazón de las personas para que crean y contribuyan a transformar la realidad personal y la realidad comunitaria. Una pastoral litúrgica que sale del templo es una pastoral que en la práctica es no solamente recibir un mensaje, sino que la liturgia es celebrar la fe, hacerla vida, celebración. La liturgia es el momento en el que la fe que se proclama con los labios se celebra con las manos levantadas a través de la oración, con los sacramentos, pero efectivamente vividos y experimentados a partir del ejemplo de Guadalupe, a partir de los pueblos originales que se desarrollaron en el Nuevo Mundo, en el acontecimiento guadalupano, constituyen, pues, primero, un desafío a quienes se mueven solo en torno al templo. El templo visto como el centro. La Virgen sale al encuentro de Juan Diego, no lo espera,
que vaya a su presencia. Ella sale al encuentro. Ella sale, no hay lugar, no hay un santuario. Ella es el santuario. Ella lleva a Jesucristo y ella se pone cercana a donde está el discípulo o a donde está el amado. El que celebra no solamente va al templo, sino que es templo, que es casa, construye comunidad y sale al encuentro de aquellos a los que Dios quiere llegar. La búsqueda, pues, segundo, por reivindicar que la fe debe conectarse con los acontecimientos cotidianos. Evidentemente, Dios lo podemos encontrar sí en el templo, pero lo encontramos también en las personas y en los acontecimientos de nuestra vida. Es Dios el que se hace presente en las personas con las que compartimos la vida, que también Dios nos habla y lo podemos celebrar en los encuentros con las personas con las que compartimos la vida, pero también y sobre todo estamos llamados a que podamos celebrar y encontrarnos con Dios en las personas, pero también en las circunstancias de la vida, en las alegrías, en las tristezas, en las desilusiones y en esos contextos de hambre, sed principalmente, de desilusión, es donde nos levantamos la mirada para poder ser salvados por Dios, y es ahí donde podemos también nosotros encontrar a Dios que nos habla a través de personas y a través de acontecimientos de nuestra propia vida. Esta es la convicción tercera, de que la misión contribuye a que los demás vivamos juntos, que vivamos unidos, que estemos al pendiente unos de otros, que participemos, que nos comprometamos, que no es tarea solo de algunos especialmente consagrados, sino que es la experiencia que debemos de celebrar todos, a propósito de que todos nos hemos encontrado con Dios y que María de manera muy particular nos ha ejemplificado a partir de su presencia amorosa en medio de nosotros en el acontecimiento guadalupano. El desafío de salir del templo y ir al encuentro de los demás, la búsqueda por reivindicar la fe que nos debe de conectar en los acontecimientos cotidianos y en las personas, y la convicción de la misión que contribuye a hacer de este mundo mejor, pues ese es el proceso evangelizador. Se queda en el templo, si se encierra y se centra en el templo, al que ya nadie va, al que ya nadie acude, o que acuden cuando hay algún sacramento, o que acuden quizá algunos el domingo, pero que ahora hay que ir al encuentro de otros que ya no van al templo. La pastoral, pues, que es profética, que es integral, que es liberadora. La pastoral que no es una pastoral de conservación, sino que es una pastoral que es misionera en los tiempos actuales, que se necesita la participación, que se necesita en comunión, que se necesita hacerlo juntos. Esta pastoral que es íntegra y evangeliza, principalmente la podemos descubrir en la religiosidad popular. La fuerte presencia y el impacto de María en la religiosidad y piedad popular, ya desde el inicio del acontecimiento guadalupano, significó el comienzo de la evangelización y la inculturación de la fe en nuestras tierras. Dicen los obispos en Aparecida: no podemos devaluar la espiritualidad popular o considerarla un modo secundario de la vida cristiana, porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios. En la piedad popular se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. Es también una expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la mente, sino de la acción interna de la gracia. Por eso, la llamamos espiritualidad popular, es decir, una espiritualidad cristiana que, siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico
y las necesidades más concretas de las personas. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que lo es de otra manera. Hasta aquí la cita de los obispos, pero aunque es mucho rollo, todos podemos constatar esa piedad popular, esa espiritualidad de los sencillos, esa espiritualidad de los sabios que tenemos a nuestro lado, esos santos que están a nuestro lado, que encarnan en su propia persona a través de oraciones, a través de peregrinaciones, a través de bailes, a través de vestimentas, a través de alimentos, a través de experiencias de compartir la vida, cómo demuestran que se han encontrado con Jesús. Y la piedad popular o la religiosidad popular, que está descrita con estas palabras, pues viene a ser para nosotros pues un testimonio fehaciente de que Dios está encarnado en el pensamiento, en la vida de las personas, que incluso algunas ya no van al templo. Una evangelización que no olvida la función de la caridad. Hablamos de la predicación, hablamos de la celebración, pero podemos recibir un mensaje, podemos celebrar el mensaje, pero no quedarnos en el compromiso de ponerlo en manos a la obra. Como un signo siempre de haber encontrado a Jesús, de celebrarlo, nos interpela, nos ayuda para que podamos nosotros no olvidar la dimensión social, la dimensión de la caridad, la dimensión de fe que se transforma en obras. Esta actividad misionera de la Iglesia no tiene fronteras. La caridad no tiene fronteras. Los que nos necesitan no solamente son pobres materiales, sino también son los pobres existenciales o los que están en las fronteras existenciales. Las fronteras no solamente son a Estados Unidos y México, sino que la frontera está ahí entre las colonias, las fronteras está entre hermanos con parientes, la frontera está entre los niños, los pobres, que a veces esas fronteras nos hacen separarnos, y que en nuestras culturas que promueven la individualidad del momento presente, pues un signo de caridad es estar cerca de los que nadie está cerca, acompañar a los que nadie acompaña, tender la mano a los que nadie tiende la mano. Esa misión que no tiene fronteras, es una misión liberadora. Es función y resultado de vivir el amor, de vivir la caridad. Me siento amado cuando Dios me ama a mí. El amor que Dios me tiene no es para mí, es para los demás. Si Dios me escucha a mí, es para que yo sea capaz de escuchar a los demás. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A esto se le ha llamado acción sociopastoral de la Iglesia. Esta acción sociopastoral, donde se organiza la caridad, donde se organiza y participamos para estructurar y generar procesos donde se haga palpable la caridad, no solamente en una obra de caridad de limosna, sino cómo la estructuramos, cómo hacemos procesos para que la Iglesia como estructura se pueda hacer presente en este brazo de la caridad que viene y brota necesariamente de haber celebrado la fe y de haber escuchado a Jesucristo. Esta se traduce siempre en hacer todo lo que esté de nuestro lado, en procesos y en estructuras, para que nosotros podamos hacer de nuestra sociedad cada vez más justa, libre, humana y que humanice. Humana, que nos haga crecer, pero que también haga crecer y humanizar a todos los seres humanos. María de Guadalupe está dispuesta a escuchar el llanto, la tristeza, los dolores, para consolar y liberar. Dicen pues, en ese sentido, los obispos de Aparecida. Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en Caná de Galilea, María ayuda en mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de gratitud que deben distinguir
a los discípulos de su Hijo. Poner atención. María puso atención que ya no tenían vino. Puso a los servidores y puso a Jesús al servicio. Ellos entregan el agua que habían puesto como lo mandó Jesús, y después todos tenemos que reconocer que Dios se ha mostrado maravillosamente con nosotros, y por eso debemos estar agradecidos. Solo el corazón agradecido es aquel que reconoce que lo que tiene y que lo que es se lo dieron. El corazón ingrato, malagradecido, es aquel que dice, piensa y construye su vida como si no hubiera necesitado de nadie, que Él es lo que es y lo que hace por su propio esfuerzo sin ayuda de nadie. Ese es un corazón ingrato, malagradecido. El que brota de poner atención, de ponernos al servicio, de entrega, es reconocer que, a ejemplo de María también, que los discípulos de Jesús somos discípulos porque también somos entregados, serviciales, ponemos atención a los que nadie pone atención, y somos agradecidos porque reconocemos que lo que somos y lo que tenemos nos viene dado por otros, que Dios ha puesto en nuestro camino, que Dios ha hecho presente a través de personas y circunstancias en nuestra vida, y que Él mismo nos ha hablado a través de su palabra, de los sacramentos y de los encuentros que tenemos en los lugares de encuentro, como son los templos, los santuarios, pero también en las personas y en las circunstancias de la vida. La misión evangelizadora de la Iglesia, por tanto, solicita ser visible el cuerpo de Cristo. A esto le llamamos comunión. La comunión necesita entenderse la misión como la búsqueda de comunión fraterna. ¿Para qué salimos a evangelizar? Pues para decirle al mundo que somos hermanos, que no somos indiferentes, y que si hay personas en nuestra vida que están siendo maltratadas, pues tenemos que convertirnos y reconocer que hay que dar lo mejor de nosotros mismos a los demás, como Dios lo hace con nosotros. Si la Iglesia está en el mundo para evangelizar, la misión de la Iglesia, que es evangelizar, a través del anuncio, a través de la celebración, es la búsqueda siempre de sentirnos y llamarnos hermanos. Jesús mismo elige a personas que vivan en comunión con Él. Pues conocemos el texto de Marcos 3:13, donde Jesús llama a los primeros 12 y lo dice textualmente, los llama para estar con Él. No solamente Jesús es el que llama para estar con Él. Hemos analizado aquí cómo Juan Diego es llamado por la Virgen para también estar con Él, pero para sentir que está bajo su regazo. Pero este momento es un momento inicial de llamada, pero al estar ahí, junto con Él, junto con ella, el hecho del Tepeyac nos recuerda que el encuentro de los discípulos con Jesús es necesario para nutrir la vida, pero no la vida solo, sino la vida comunitaria, y esa vida comunitaria que nos impulsa a la actividad misionera. Dicen los obispos en Aparecida: en el pueblo de Dios, la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí. La comunión es misionera y la misión es para la comunidad. La comunión juntos salimos al encuentro de los demás, no solos, juntos, hacer todo lo posible porque sea una comunidad, una familia, un colegio, un esfuerzo comunitario. Y cuando salimos a la comunión, la misión es para que todos vivamos en comunión, para que todos seamos hermanos, para que todos podamos vivir como hijos de Dios, hermanos entre nosotros. La comunión, pues, es vital para dar testimonio y proponer la buena noticia a las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que están alejados, entre familias alejadas de la Iglesia,
familias alejadas entre sí, jóvenes contra sus padres, alejados de sus padres, jóvenes alejados entre sí, alejados de los pobres, alejados de los sectores y de los ambientes más vulnerables. No olvidemos lo que nos dicen nuestros obispos: la comunión es misionera. Cuando hacemos un esfuerzo por estar juntos, por transformar nuestra realidad, eso da testimonio, y ese testimonio es principalmente para reconocer que juntos tenemos que caminar para hacer de este mundo mejor y que todos vivamos como hermanos. La comunión es misionera y la misión es para la comunión, es que la tarea es construir comunidad fraterna. El acontecimiento guadalupano, por tanto, es un modelo para organizar la pastoral profética, la pastoral litúrgica, la pastoral misionera o de caridad o sociocaritativa, ya que en el Tepeyac apreciamos un mensaje de salvación que se comunica, y lo hemos visto durante todas estas cápsulas, que se comparte, se desarrolla y se organiza con la asistencia del Espíritu de Dios. Participa sin duda la Virgen de Guadalupe, participa Juan Diego como discípulo misionero, su tío Fray Juan Bernardino, también el obispo Fray Juan de Zumárraga, sus sirvientes, y que estos se convierten en testigos. El acontecimiento guadalupano, al estilo de María de Guadalupe, como organización pastoral, nos invita a que lo podamos entender. Aquí lo hemos desarrollado de muchas maneras, con actitudes y con comportamientos en los que, descubriendo a Santa María de Guadalupe, siempre tenemos que entender que la pastoral y la organización pastoral al estilo de María de Guadalupe requiere de nosotros entender que se realiza en común y en comunión. Lo hacemos juntos y lo hacemos para la comunión, para la fraternidad. Considera la realidad de la Iglesia actual y sus desafíos, lo que vivieron en el siglo XVI. Nosotros podemos estar viviendo actuales cosas, desafíos del presente, y tenemos nuevos desafíos a los que hay que enfrentar. La pastoral de María de Guadalupe, el estilo de María de Guadalupe, que se realiza en común y para la comunión, que siempre considera la realidad de la Iglesia actual y se prepara con discernimiento a enfrentar sus desafíos, tiene objetivos comunes, hacer cosas juntos. Es bueno una pastoral en la que cada uno de nosotros hacemos algo por los demás, pero cuando el otro que también hace algo por los demás se une a mí y creamos procesos y estructuras que son comunes, que son prácticos, que son urgentes, esos objetivos ya se convierten en objetivos no solo míos, sino de una comunidad, de una parroquia, de un nivel educativo. Esos objetivos son los que hemos querido resaltar mucho a propósito de la reflexión que hacemos cuando platicamos en pequeñas comunidades en ese compromiso transformador, que se convierta ese compromiso transformador precisamente en un objetivo común de nuestro nivel, de nuestra familia, que nos sean prácticos y que nos haga resolver cosas que son urgentes. El estilo de María de Guadalupe tiene objetivos, es real, centrado en una realidad, es en común, no solos, y para la comunión y la fraternidad. Y una cosa que hay que entender es la visión del laico. La mayoría de todos ustedes son laicas. Y el ejemplo de María con el indio Juan Diego nos hace recordar que la evangelización no es jerárquica, que el camino común de la mayoría de los cristianos en la Iglesia Católica no son sacerdotes, no son obispos, no son jerarcas. El pueblo de Dios está constituido en una mayoría por laicos y laicas, y estos laicos, vistos como María vio a Juan Diego, no solo como un objeto, sino son un sujeto, interlocutor. No es un mero objeto o un destinatario. Los laicos son sujetos en los que se requiere la participación y que entiendan su participación directa.
sin la cual pues la iglesia seguirá igual, cerrada en los templos, solo vista en la jerarquía, no transformando la sociedad, y que pues ya la mayor parte de la gente ya no va a los templos, y que podemos encontrarnos nosotros en nuestro trabajo con la posibilidad de anunciar la buena noticia y dar testimonio de esa buena noticia. Santa María de Guadalupe tiene un estilo, y ese estilo es estructurar la buena noticia, crear procesos, y que esos procesos estén bien fundamentados en una estructura de buena noticia, que se anuncia la buena noticia, estructurar la buena noticia, estructurar nuestras celebraciones y estructurar la caridad. Esto que hemos venido reflexionando hoy, pues es para que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestra participación en el mensaje liberador y unirnos a él, participar en él. Es un llamado en todo este proceso, principalmente encontrar en el estilo de Guadalupe en la necesidad de sentirme llamado, como lo fue Juan Diego, a estructurar procesos, a estructurar caminos en los que se pueda seguir anunciando la buena noticia, en los que se pueda celebrar la fe, donde apoyar la piedad popular, y también donde podemos nosotros liberar, sanar, acompañar y crear fraternidad en un proyecto que Dios nos pide para todos. Por eso, por último, es importante que lleguemos a este compromiso transformador reflexionando individualmente cuáles son las acciones y compromisos para que lo que yo hago, ahí donde yo lo hago, en una comunidad guadalupano-plancartina principalmente, sea integral, liberadora y responda a las generaciones y tiempos actuales. ¿Cómo hacer que demostrar que es posible seguir hablando, a ejemplo de María, a las nuevas generaciones, que no son las nuestras? Y para hacerlo, aparte del compromiso individual, pues podamos cada uno de nosotros buscar un compromiso transformador comunitario. Y eso lo harán comentando el trabajo individual en pequeños grupos, en donde les pido que elijan 3 elementos del acontecimiento guadalupano que fortalezca la vida de la comunidad guadalupano-plancartina, y se planteen 3 objetivos o 3 acciones concretas para que esto se haga realidad ante las nuevas generaciones. Pues hemos terminado, llegamos a la última cápsula. Dios les bendiga a todos, a todas, y que cuando nos volvamos a encontrar, nos volvamos a encontrar agradecidos con Dios, que nos ha llamado, que nos ha hecho sus hijos y que nos ha hecho hermanos entre nosotros, y que estamos comprometidos a crear procesos que transformen integralmente, liberen a las personas que convivan con nosotros. Me dio mucho gusto saludarles. Dios les bendiga a todos y a todas.